Esta es la 215 digital. Exactamente, comenzaremos el estudio de esta bella obra, Easy sin verlo, el tomo segundo, capítulo 6, página 214, y entraremos al tema nahualismo y culto y adoración vudú. Ya tú sabes. Sí. En- encontramos en el periódico católico, en un número reciente, quejándose amargamente de que el antiguo elemento pagano de los habitantes aborígenes, los indígenas de América, no parece estar completamente muerto en los Estados Unidos. Incluso donde las tribus han estado durante largos años bajo el cuidado de maestros cristianos, para que le están lavando el cerebro, para que adoren al demonio judío Jehová y que se postren e inclinen ante el Papa, otro diablo. Entonces, estos maestros cristianos dicen que los ritos paganos se practican en secreto y el criptopaganismo, que está oculto ese paganismo, o el nahualismo florece ahora como en los días de Montezuma. Este nahualismo dicen en el glosario que es un brujo que se transforma en un animal, muy común en las leyendas, tradiciones de toda América. También son los alter egos del animal que todos poseemos a lo largo de nuestra vida, un alter ego, una metamorfosis. Con este término se identifica la capacidad de transformarse que todo ser humano posee, muy frecuente en lobos, en otras cosas. Si destruyen al animal, se destruye también al humano. Eso es el nahualismo. En la noche se convierte en el animal y el animal se esconde. Dice que estos cultos florecen ahora como en los días del gran Montezuma, que era el rey de los mexicas, que estaba en la gran Tenochtitlán. Nació en 1466, fue emperador de los mexicas. Su mandato se caracterizó por el primer contacto que hubo entre una nación europea, la corona española, con una nación mesoamericana, los aztecas. A este propósito, dice el periódico católico lo siguiente: el nahualismo y el culto adoración vudú, como llama a estas dos extrañas sectas, son adoración directa al diablo, dice el periódico. Le oímos el nahualismo y el vudú, que es muy conocido, es un sistema de hechicería africana, es una secta de magos oscuros que practicaban mucho en New Orleans. Florece igualmente en Cuba y en Sudamérica, desde el glosario. Los maestros le dijeron una vez a HPV que se fuera lo más pronto posible de New Orleans para no ser contaminada con esas tendencias. Estaban por ahí. Estas dos sectas son adoración directa al diablo. Un informe dirigido a las Cortes de Cádiz de 1812 por don Pedro Bautista Pino dice lo siguiente: todos los pueblos tienen sus artufas, así llaman los nativos a las habitaciones subterráneas con una sola puerta. Esta dice que en glosario son cuevas de iniciación, nombre genérico que se le da en América, también del sur insular, se le da a los templos de nahualismo oculto a las serpientes. Estos templos son unas cuevas subterráneas solo accesibles a los iniciados, que hacían su ceremonia. Este señor, don Pedro Bautista, fue un abogado, diputado novohispánico durante la corte de Cádiz, un gran militar hacendado. Se menciona a él de estas misteriosas cuevas de iniciación, artufas, que solo tienen una sola puerta, donde se reúnen y se juntan en asambleas para celebrar sus fiestas y hacer sus reuniones. Son templos impenetrables y las puertas siempre están cerradas para los españoles invasores. Todos estos pueblos, a pesar de la influencia, dominio que la religión católica ha ejercido sobre ellos, no pueden olvidar la verdad, una parte de sus creencias que les han sido transmitidas y que tienen cuidado de transmitir a sus descendientes, sus tradiciones, las ocultan. De ahí viene la adoración que rinden al sol y a la luna. En todo el mundo ha sido eso. Al sol, el gran Helios, eran grandes sabeos o heliólatras, o a la luna, Semele. Y a otros cuerpos celestes. Hay un grupo de indígenas, por ejemplo, los Pech, que adoraban más a Venus que al sol. Eso es bien interesante, porque más a Venus que al sol, ¿no? Que es el que brilla, el otro. Por eso decían los católicos que adoraban más al diablo de ellos, porque Venus es Lucifer, es de lucero de la mañana, que se mira astronómicamente. Bueno, dice ahí, viene adoración que rinden al sol, a la luna y a otros cuerpos celestes. El respeto que tienen por el fuego, el gran dios Agni, etc. Los jefes de los pueblos, los caudillos, los Alan Unich, parece ser al mismo tiempo sacerdotes. Son jefes políticos y son líderes religiosos. Ellos realizan, celebran varios ritos sencillos, por los cuales se reconoce el poder del sol, número uno, y del gran Montezuma, que decían ellos que era el emperador, era hijo del sol o del dios, como los japoneses tenían con Hirohito, Akihito, exactamente, el hijo del dios.
Así como el poder, según algunos relatos, ellos adoraban a la gran serpiente, a Satanás, a quienes por orden de Montezuma, el rey le decía que deben buscar la serpiente para que puedan vivir. Tenemos Sol, Luna, Venus, Montezuma, y a la gran serpiente se suman a adoración. Y Montezuma le decía en otra traducción, han de buscar la serpiente durante toda su vida. En otra dice que han de buscarla para vivir. Ellos también ofician en ciertas ceremonias con las cuales se rezan por la lluvia, para que llueva. Elena hizo una vez un match, retó públicamente a ver quién hacía que lloviera más rápido con otras personas en Estados Unidos. Y ella fue la que ganó. Hizo sus plegarias y llovió más rápido. Hay representaciones pintadas, arte de la gran serpiente, el gran O Satanás. sea que ella sí tenía el poder de rezar, de que lloviera, y sí tenía esa fuerza y llovía. Sí, tenía Pero otros no. tenía ese sí, y ese poder ya adquirido por Ese su... sí, Sí, exactamente. Eso lo hizo públicamente. Esto lo relata Olcott en Hojas de un viejo diario. Mira. Dice, bueno, hay representaciones pintadas de arte de esta gran serpiente, que no solo los indígenas americanos, también los nórdicos adoraban a la gran Yomergan, la gran serpiente que pelea con Thor. Hay representaciones pintadas de esta gran serpiente junto con la de un hombre deforme y pelirrojo. Ahí era Thor, y es deforme y pelirrojo, que se declara que representa al gran Montezuma. Como la batalla del Thor y la gran serpiente nórdica que rodea el mundo, Midgard Jomburkander. Vemos mitos como se están en todas partes. De este último, de Montezuma, el hijo del dios, también se encontró en el año de 1845 en un pueblo de La Laguna, en el centro de México, una tosca efigie, una tosca imagen se encontró, o un ídolo, como dicen, ¿no? Destinado al parecer a representar solo la cabeza de la deidad. Ahí se demuestra que este culto continuaba hasta 1845, existía esta tradición de la estatua de Montezuma, de Thor en otras partes. Y por eso también se pregunta uno si Montezuma tenía raíces en nórdicas o de allá de los vikingos, ¿no? Es que, ¿No es así? es que todos derivaban de una misma tradición, de una religión que era universal, y después se fue individualizando en cada creencia. Exactamente, claro. en cada raza que fuera diferente, pero en esencia eran los mismos elementos. Una serpiente, un hijo del dios, luchaban a ver quién ganaba, etcétera. Porque mira, lo que resulta es que como ella todavía ahí no lo explica, pero más adelante lo va a explicar, todo el océano Pacífico que nosotros tenemos ahora activo, ahí estaba lleno de islas. Estaba lleno de islas y se comunicaban unas islas con otras, y entonces de esas otras islas se iban para la Asia, para el África, para la India, todos unidos, y entonces había una religión única, como tú dices, y todos practicaban lo mismo. Las diferencias eran que unos eran pelirrojos, otros como ahora. Unos son castaños, otros son, pero todos más o menos es la raza humana con sus diversidades, más nada, eso era lo que sucedía. Y la serpiente siempre ha sido el símbolo de la sabiduría. Y se creían que estaban adorando al diablo, y el diablo lo que es precisamente la serpiente, que es la sabiduría, no es ningún diablo. Bueno, símbolo de Satán, pero a veces Sí, era... dice que es símbolo de Satán, le dicen, pero la sabiduría está representada por la serpiente también, en esas religiones antiguas. Sí. Jesús lo decía eso, ser mansos como el cordero y astutos como la serpiente. Y los egipcios lo tenían los faraones en la frente, la cobra real. Esto está sacado del periódico católico Mundo Católico, publicado en enero en Nueva York de 1877, en su artículo Nahualismo y Budismo. Dice que la perfecta identidad de los ritos, ceremonias y tradiciones, lo que estamos analizando ahorita, todo se parecía, e incluso los nombres de las deidades entre los mexicanos y los antiguos babilonios y egipcios son una prueba suficiente de que América del Sur estaba poblada por una colonia
que misteriosamente encontró el camino a través del Atlántico. Allá nos está introduciendo el tema del Atlántico. Y anteriormente la señora había comunicado sobre ese continente Lemuria, que era todo el Pacífico, que ahí sobrevivió, por ejemplo, evidencia científica, las Islas de Pascua, que las han encontrado estas estatuas debajo del mar, del océano, que estos eran los picos de montaña de ese gran continente llamado Lemuria, o le decían Mu, otros, el Mu. Bueno, ¿qué pasó? Bueno, es la explicación por qué se parecían los mexicanos a los ritos con los egipcios, con los babilonios, tenían las mismas tradiciones, porque estaba este misterioso continente de la Atlántida hundida. ¿Cuándo ocurrió esto? ¿En qué periodo? La historia guarda silencio sobre este punto. Todos la destruyeron, la biblioteca de Alejandría, la quemaron, toda la historia verdadera. Pero aquellos que consideran que no hay tradición, no la hay, santificada por las edades, santificada, sin un cierto sedimento de verdad, un sedimento, en el fondo, cree en la leyenda de la Atlántida, que tanto nos menciona Platón, su Atlántida, Poseidonia. Qué hermoso juego de palabras, dice que los estudiantes que tienen un cierto sedimento, o sea, el sedimento está hundido en Atlántida. En el fondo del océano Atlántico creen esta leyenda de la Atlántida, que hasta aparece por Julio Verne, 20.000 lenguas de viajes submarinos. Hay diversos esparcidos por el mundo, un puñado de estudiantes reflexivos y solitarios que pasan su vida en la oscuridad, de los maestros, los adeptos, los chelas, los iniciados, etc. Un puñado de estudiantes que ya tuvo contacto con, como lo menciona al comenzar esta obra. Son reflexivos y solitarios que pasan su vida en la oscuridad, lejos de los rumores del mundo, estudiando los grandes problemas del universo físico y del espiritual. Ambos son importantes. Ellos tienen sus registros secretos. El libro de Cian, por ejemplo, los libros de Cutie, en los que se conservan los frutos de los trabajos escolásticos de una larga línea estirpe de reclusos, de quienes son ellos sus sucesores, de toda esta fraternidad transhimalaica. Los conocimientos de sus primeros antepasados, los sabios de la India, el Aryabharta comienza, después Babilonia, la gran Nínive, capital del reino asiria, que hoy es Irak, o la Tebas imperial de Egipto. Las leyendas y tradiciones comentadas por los maestros de Solón, Pitágoras y Platón. O sea, ellos lo comentaban también en esas salas de mármol, en la ciudad de Heliópolis y Sais. Bueno, a Platón y Pitágoras los conocemos bastante, y Solón es considerado como un poeta reformador político del año 638 a.C. Un gran legislador, estadista ateniense, es considerado como uno de los 7 sabios de Grecia, Solón. De él fue el que Platón narra en su historia del Atlantis, de Critias, que le contó un abuelo de Solón que había ido con los egipcios, y ahí le comentaron sobre el Atlantis, que fueron los que se civilizaron después. Bueno, en unas salas hermosas de Heliópolis, la ciudad del sol, que hay en Grecia y en el Cairo, ahí rendían culto al gran dios Sol, a Helios, o Sais. Ahí está el templo donde estaba la siempre velada estatua de la gran diosa Isis con su velo, y decía esa inscripción tan bella: soy todo lo que fue, es y será, y ningún mortal puede levantar mi velo. Con los registros acá. Y todavía Sais está ahí en Egipto, sí, ahí está. Egipto, sí, con su Isis, con la Isis, con el templo. Sí. El templo bellísimo, ahí está, el templo saítico, ahí se llama, de Isis saítica. Así como los griegos le rendían una ciudad a Heliópolis, también los hacían los egipcios, se levantaban ciudades a Hathor, otras a Osiris, etc. Y a la gran Isis también. Dice que en esta sala de mármol estaban de Heliópolis y Sais, donde analizaban las tradiciones, las leyendas de la Atlántida, Platón, Pitágoras o Solón, tradiciones que en sus días ya parecían apenas vislumbrarse. Apenas brillaban todavía porque estaban detrás de la brumosa cortina de la niebla del pasado que lo ocultaba, esa luz. Todo esto y mucho más está registrado en un pergamino indestructible. Ya nos está introduciendo después la doctrina secreta, cómo comienza ese pergamino hecho de hojas de pali. Está un círculo con un fondo oscuro que es indestructible, no se le puede quemar, ni el agua dañar, ni el viento destruir, hecho por un procedimiento bastante arcaico. Dice que está todo registrado en el pergamino, que Elena lo toma en sus manos, y que es pasado, que se transmite este pergamino con celoso cuidado de un adepto a otro. Ya no está introduciendo al proemio. Mucho tiempo dijeron que era mentira, que eso estaba en el Tíbet, pero después de la invasión china encontraron muchos manuscritos parecidos al libro de Cian y a los libros de Cutie. Estos hombres creen que la historia de la Atlántida no es una fábula. Ya no está mal el tema, fábula, no es una fábula, sino que sostienen que en diferentes épocas del pasado existieron enormes islas e incluso continentes, donde ahora no hay más que un salvaje desperdicio de aguas,
Océano Atlántico. En estos templos y bibliotecas sumergidas, el arqueólogo encontraría, si pudiera explorarlos, los materiales para llenar todos los vacíos, lagunas que ahora existen en lo que imaginamos que es la historia. Ahí están las evidencias de todos estos nuevos templos sumergidos que han encontrado en el Golfo de México también y en el Caribe. Esas ciudades como la Pompeya que pasó con el volcán, o la de Hércules, Herculano, que estaban encontrados en Egipto también, esa gran ciudad bajo el agua. Ahí están esos materiales ocultos, todos esos pergaminos que llenarían todos esos vacíos, lagunas de lo que imaginamos que es la historia occidental. Ellos dicen que en una época remota un viajero podía atravesar lo que hoy es el Océano Atlántico, casi todo el trecho por tierra, cruzando en botes de una isla a otra, donde entonces existían estrechos angostos, todos estaban conectados. Nuestra sospecha sobre la relación entre las razas cisatlánticas, la Atlántida, y las transatlánticas, van más allá de Atlantis, esta relación se fortalece de estas civilizaciones, se refuerza al leer sobre los grandes prodigios, maravillas que obró el gran Quetzalcóatl, el mago mexicano. En lengua Quetzalcóatl, que significa serpiente emplumada, así se vestía. Dicen que es el dios serpiente de las escrituras y leyendas mexicanas. Tenía una varita mágica, y otras marcas que prueban que era un gran iniciado de la antigüedad, que recibió el nombre de serpiente, estamos diciendo, por razón de sus poderes, sabiduría y su dilatada vida. Quetzalcóatl tenía una varita mágica. Su varita debe estar estrechamente relacionada con el tradicional bastón o la vara de zafiro que tenía Moisés, el zafiro, que es una piedra preciosa azul muy bella, con la cual supuestamente obró los milagros, ¿no? Que abrió el Mar Rojo, etc. Lo mismo pasó con Quetzalcóatl, esas leyendas mexicanas, hebreas y egipcias. El bastón vara que floreció en el jardín de Raquel Jetro, que era su suegro, él huyó cuando mató a un egipcio, se dieron cuenta, estuvo en el exilio, y ahí, bueno, estuvo con Raquel Jetro, que le enseñó lo que es la cábala oriental, era su suegro, le dio ese bastón, y en el que estaba grabado el nombre inefable. Aquí Elena de repente cambia de tema, entró algo muy sublime, algo muy profundo, muy oculto, que es el nombre inefable que estaba grabado en esa vara. Dice que ese nombre, al que lo posee, lo convierte a un humano cualquiera en un Dios casi todopoderoso en la tierra. Dice que la palabra oculta está oculta, esa palabra hay que buscarla en la Tartaria, en el Tíbet o la Mongolia. En el tomo 3 de esta obra dice que Jesús la encontró y por el cual él obraba milagros, curaba enfermos, caminaba sobre las aguas, y los masones la perdieron en el delta de Noche. La palabra inefable, el nombre inefable que a tantos investigadores lo han buscado, no han descubierto ese enigma. Ahora pasamos a otro tema, dejamos el nombre inefable, vamos a los 4 hombres. Ese será como un libro de Sidis también, ¿no? ¿Cómo? Como un libro de Sidis. De poderes. Es el poder supremo que hay en la tierra. Okay. Pues se ocupa bastante Jesús conocía, Claro. Jesús conocía de esos poderes, lo que Sí. quiero decir. Sí, claro. Y entonces los utilizaba para sanar, curar, etc. Él se fue desde jovencito a Egipto y a todos esos lugares, conocía todo eso. Estuvo en Asia, estuvo en el Tíbet, estuvo en Persia, en Persópolis, buscando la sabiduría. Él lo narra más en el tomo 4 de esta obra sobre los viajes perdidos de Jesús, que después un ruso escribió Notovich, quien le encontró manuscritos en un monasterio tibetano. Y él se dice que lo dice literalmente, Elena, en otra parte, en el tomo 3 de esta obra, que Jesús encontró ese nombre inefable, esa palabra perdida, y por eso que los judíos lo querían matar, porque tenía tanto poder, ellos lo querían para ellos, para fines egoístas, pero él curaba a los enfermos, hacía todo lo demás. Sí, porque es como un gran mantra, ¿ves? Claro. Es un nombre inefable, exactamente, que solo unos pocos lo han obtenido, dicen en otra parte, ciertos ocultistas orientales que han ido a Europa, se han afanado de haber tenido esta palabra, y que no es la palabra que dice que los masones han tenido y causa sus pseudo mágicos efectos, que son falsos, es una palabra falsa que tiene. Bueno, ahora entramos al tema de los 4 hombres. Los 4 hombres, según el Popol Vuh, de la Biblia de los mexicanos que estamos analizando, son las 4 razas anteriores a la quinta nuestra: los polares, los hiperbóreos, los lemures y los atlantes. Entonces el Popol Vuh lo menciona como los 4 hombres, descritos como los verdaderos 4 antepasados de la raza humana, nuestros antepasados. Dice que ellos no fueron engendrados por los dioses, no fueron engendrados, ni nacidos de mujer.
Ellos fueron, bueno, vemos que la primera raza fueron los chayas, los dobles, que los pitris. Después vinieron los hijos del sudor, o exudación, y después los hijos del huevo. O sea, no fueron generados por dioses ni nacidos de mujer. Eso lo escribe más en la doctrina secreta. Sino cuya creación de estos 4 hombres fue una maravilla y un prodigio obrado por el Creador. Ángela, ajá. Ángela, antes de la mano. ¿Cómo se Oh, llama el creador? sí, levanté la mano porque hace rato estoy piense y piense, pues yo sé que este libro fue escrito para la gente en general y la doctrina secreta también por nuestra maestra Blavatsky, pero la doctrina secreta es un poco más profunda que esta, ¿no? Pero yo tengo una duda, tengo una pregunta, a ver, porque según la teoría de la reencarnación, un ser humano y lo dice en la doctrina secreta, hasta donde yo recuerdo, eh, uno va hacia adelante, ascendente. Entonces, cuando se llega a ser humano, no se puede regresar a ser un animal, como dicen ellos allí, en eso del vudú y todo eso. Me quedé pensando, ¿es posible que sí se pueda? Esa es mi pregunta. Ese es un CD adquirido, un poder que lo ejecutan tanto los magos oscuros como los de los buenos. Es un gran poder de transformar. Ella lo explica más en la doctrina secreta de que ese poder, por eso es que han habido estos hombres lobos que no son leyendas, que literalmente alcanzan un nivel muy alto, y otros que lo logran hacer, pero por una hipnosis colectiva, que lo logran mandar esa imagen, impregnarla en las mentes y se transforma en cualquier cosa. Pero eso es temporalmente, ¿verdad? Eso Sí, es claro, temporal. sí, claro, temporal, sí. Claro, cuando es hipnotismo es temporalmente y cuando lo hace un verdadero mago negro dura un poco más. Depende de la voluntad y el grado que tenga. La leyenda del lobo que sale por la noche, que se convierte en un humano en lobo, cosas así. Sí, de ahí vienen todas las tradiciones de una raíz verdadera. Ok, perfecto, gracias Ernesto. Claro, Pero todo eso es magia negra. Eso. Sí, claro, magia Enlace, negra, por no eso sé, dije, un retraso. mago negro. Sí, Sí. ok, gracias. Dale, dale. Y también hay que recordar que esta obra, como en la doctrina secreta, ambas son inspiradas por los maestros. Ella así lo especifica en muchas y en las cartas así lo dicen. Esta es una creación Claro, mía y de ella, exactamente. sí, Son obras muy exacto. profundas que van a lo abstracto, la intuición, a lo profundo. Ok, Estamos, bueno, a los 4 hombres que fueron una creación, una maravilla, un prodigio, obrado por el Creador. ¿Y qué nota tú tienes sobre el creador ahí? No, número. El número 3. Sí, sí. No, esto es una enumeración que hago aparte, no nota así del texto. Yo creía que tenías una nota sobre el creador. El No Creador. sería Correcto, por no sé si iba. las leyes, obrado por las leyes universales, me imagino. Bueno, pero el creador hay que aclararlo si es en el aspecto de Brahma, de Vishnu o de Shiva. Entonces, por eso pregunté, ¿en qué aspecto? Por ahí va la cosa exactamente por Prayapati, por Brahma, según la terminología orientalista, o el gran arquitecto, como dicen otros, etcétera. Pero ya en la manifestación. Dice, fueron un grande Dianichohan, puede ser el Mahachohan, y que se hicieron, o que fueron creados estas razas, después de que fracasaran 3 intentos de fabricar hombres. Esto lo dice el Popol Vuh, literalmente. Ese fracaso, que está en la mayoría de las grandes teogonías del mundo antiguo, que en la doctrina secreta, bellamente, está en la segunda estancia, la naturaleza no ayudada, fracasa. Que cuando la madre tierra hizo a los hombres terribles, acuáticos y perversos, y los hizo solos sin ayuda de los dianis solares, de los otros, que eran terribles, perversos, que tenían cabeza de macho cabrío, tenían 4 cabezas, 4 brazos, y lo explica bastante, literalmente, que era cierto. Bueno, esos fracasos han comentado en el Popol Vuh también. Esto presenta igualmente algunos puntos llamativos, sorprendentes, de similitud con las explicaciones esotéricas de los hermetistas de Egipto y de los mexicanos, de los dos. ¿Cómo analizan estas explicaciones? ¿No? Ocultas. También recuerdan innegablemente a los 4 hijos de Dios de la teogonía egipcia. Mexicanos, egipcios, la misma teogonía tenía la misma base. Además, como cualquiera puede inferir, deducir la semejanza de este mito con la narración relatada en el Génesis, será evidente incluso para un observador superficial la semejanza entre el Génesis de los hebreos, los egipcios y los mexicanos.
Hay una nota, una... Tú sabes, Ajá. Ernesto, ¿tú sabes los nombres que los egipcios le dieron a los 4 hijos de Dios? A las No, 4. no, lo mencionan así como progenitores y ancestros de la humanidad. Ok, ok. Y Solo después, Elena es que Elena fue que profundizó más en la doctrina y nos dio los nombres ya que conocemos: Lemures, Atlantes, Hiperbóreos y Polares. ajá. No, era para saber si tú sabías los nombres de Egipto que fueron usados por los egipcios, pero no, está bien. Dice, Ok. pone una nota sobre hermetistas, un llamado al pie nota que dice: en los griegos, Hesiodo, su teogonía, Zeus crea su tercera raza, ¿sabes?, de hombres a partir del árbol fresno. En el Popol Vuh se nos dice que la tercera raza también de hombres se crea a partir de un árbol llamado Citle, que existe, es un árbol rojo, que hoy en día todavía se hacen ceremonias de adivinación con sus semillas de este árbol rojo, y que las mujeres fueron creadas, hechas de la médula de una caña que se llamaba Sibar. Esto también es una extraña coincidencia. Tiene la ironía sarcasmo de Elena, ¿no? Como porque los nórdicos tenían esa tradición, también los griegos con Hesiodo, con el fresno, y el Popol Vuh de Éxito. Que sabemos que eran que todos venían de la misma fuente. Continúa la nota, dice: estos 4 antepasados egipcios podían razonar, hablar, su vista era ilimitada, como los dioses, y conocían y sabían todas las cosas a la vez. Y hay una nota, esto sacado del Popol Vuh, esto lo dijo el gran filólogo alemán Max Müller en su obra, Popol Vuh. Razonar, hablar y conocían todo. Cuando habían dado gracias a su creador, estos 4 antepasados le dieron gracias por su existencia, que lógico tan perfecto, los dioses se asustaron, se espantaron y soplaron una nube sobre los ojos de los hombres para que vieran solo hasta cierta distancia y no fueran como los dioses mismos. Les tenían envidia, pues, de que iban a ser superiores supuestamente. Eso se parece mucho a lo del Génesis, ya lo vamos a analizar. Y por eso que el hombre dice que la visión se le limitó. Esto se relaciona directamente con la frase del Génesis. He aquí que el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros, sabiendo, conociendo el bien y el mal. No probó el fruto, que le dijo la serpiente. Y ahora, no sea que extienda su mano y tomen también el otro fruto, que es el árbol de la vida. Si lo tomaban, iban a ser inmortales como los dioses. Entonces colocaron un querubín con una espada de fuego y los expulsaron al hombre y a la mujer. Luego, de nuevo, mientras ellos dormían, Dios les dio esposas, muy parecido al Génesis, la costilla. Dice: renunciamos a la menor intención, dice Elena, de sugerir irrespetuosamente ideas a aquellos que son tan sabios, como Max Müller, a este golpe, que no necesitan pistas, insinuaciones o sugerencias para ver lo que está pasando en las escrituras. Pero debemos tener en cuenta que los tratados auténticos sobre la magia antigua, los tratados de la tradición caldea y egipcia, no se encuentran dispersos en las bibliotecas públicas ni en las subastas de esos tratados, que nos dice específicamente caldea, persa, egipcia, no menciona hebreo. Dice: si existan estos tratados, es sin embargo un hecho para muchos estudiantes de la filosofía arcana, que lo conocen, que existen esos tratados ocultos. No es de la mayor importancia para cada anticuario, que son los que coleccionan antigüedades, estar familiarizados al menos superficialmente con su contenido, el contenido de esos tratados. ¿Qué decían? La magia persa o la magia egipcia. Porque son anticuarios, deben estar familiarizados, dice. A este propósito añade Max Müller, filólogo: los 4 ancestros, este le da otro nombre, antepasados o progenitores, que eran lo mismo de la raza, parecen haber tenido una larga vida, y cuando por fin estaban cerca de morir, desaparecieron de manera misteriosa y dejaron a sus hijos lo que se llama la majestad oculta, la cual nunca debía ser abierto por manos humanas. En las primeras razas sabemos que ellos no conocían la muerte, que lo que hacían es que ellos literalmente se reencarnaban en sus propios hijos, como fue con los chayas o con los hijos del sudor. Hasta después vino la muerte, que vino a reinar Cali, etc. Entonces aquí lo está analizando Max Müller sobre cuando estaba a punto de morir. Ellos, bueno, ya sabemos que nacían como, no conocían la muerte, como los hiperbóreos, y dejaron a sus hijos, la otra raza, lo que se llama esa majestad oculta. ¿Qué es eso? Esa majestad oculta, la cual nunca debía ser abierta por manos humanas. Dice Max Müller: no sabemos qué era esta majestad oculta. Claro está, era un científico académico, no tenía la intuición para saber lo que era.
Dice Elena, si no hay relación entre esta majestad oculta y la gloria oculta de la Cábala Caldea, es una comparación ya, Cábala Caldea, o esta majestad oculta, es una gloria oculta, que se nos dice que fue dejada tras él por Enoch, no fue arrebatado, cuando fue trasladado de forma tan misteriosa, dejó esa majestad oculta. Esos son los tres personajes más elevados que hay, Enoch, Elías y Jesús. Los tres fueron arrebatados, trasladados en cuerpo físico, cuerpo glorificado, cumplieron, se graduaron de la etapa humana. Tuvieron ese gran privilegio de ser trasladados en cuerpo físico. Entonces, esto es lo mismo que la majestad oculta que dejaron los antiguos, o la gloria oculta que dice la Cábala Caldea, que se hicieron inmortales en otra parte. Dice de forma tan misteriosa, bueno, Enoch, dice el glosario, que esotéricamente significa es el hijo de hombre, que tanto Jesús menciona en su plegaria. Dice que el hijo del hombre, porque dice que Jesús de joven había leído mucho el libro de Enoch, que era más antiguo, y que simbólicamente significa Enoch, es la primera subraza de la quinta raza raíz, de nuestra raza aria. Entonces, esotéricamente. Que fueron arrebatados Elías y el otro. La gloria oculta. Entonces, debemos desacreditar toda evidencia circunstancial. Hacemos la comparación, el puente entre la majestad oculta de los Popol Vuh, de los mexicanos, con la gloria oculta de la Cábala Caldea. Pero no es apenas posible que estos cuatro ancestros, volvemos a ellos, las cuatro razas antepasados de la raza quiché mexica, que ellos tipifiquen en su sentido esotérico a los cuatro progenitores sucesivos de los hombres mencionados en el Génesis, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 6. Vemos que incluso el Génesis tiene algo, claro está que los hebreos lo tomaron de los persas, de los caldeos, tiene algo de la doctrina secreta, pero le echaron tantos velos que perdieron la verdadera clave. O sea, que son los cuatro ancestros, son los cuatro Entonces, Ernesto, aquí hay por lo menos dos velos, ¿no? Uno es de hombres avanzados espiritualmente, como Enoch, Isaías, Jesús, etcétera, que pudieron tejer un cuerpo glorificado, porque ya se espiritualizaron tanto que pudieron hacer ese ascenso. Y también se refiere al paso de una raza a otra, también, o la construcción de un cuerpo humano más acabado en el cual pudiera a los principios superiores empezar a efectuar una evolución, ¿no es así? Lo que estás diciendo. Sí, exactamente, que ellos se habían graduado de humanos, se habían entrado a la etapa siguiente, que es el hombre celeste, o el reino angelical del cristianismo, y ya se fundían, ya tenían otros poderes superiores, como son los maestros, etcétera. Ya se habían graduado de ser humanos. Entonces se menciona esa gloria oculta. El paso de una raza a otra también, Sí, ¿no? las primeras razas Sí, hasta la tercera eran media. clarividentes, Sí, eran espirituales. espirituales, mucho más espirituales. Entonces lo que se está diciendo es que se van dejando la espiritualidad y van haciendo más materializados, o sea que no es que vayan siendo superiores, sino que se van materializando. Sí, pero el principio mental entró en la tercera y media, ¿no es así? Sí, casi la cuarta. Bueno, pero creo que eso es algo de lo que estaba No, él no mencionando, está hablando ahora de eso, sí. mencionando Ernesto aquí en la lectura. Ujú. Está Era bien, la- Ernesto. Ok, Sí. era la relación de esa gloria oculta que había, que no sabía lo que era Max Müller, y la idea la compara con esa majestad oculta y la gloria oculta de la Cábala, es lo mismo. Es cuando el ser humano evoluciona, pues, como Enoch, Elías y Jesús en el caso particular. Y ahora acá volvemos a los cuatro ancestros, a las cuatro razas raíces primitivas, que ya están tipificados, ya dijimos, en el Popol Vuh y en la Biblia, en el Génesis, en esos capítulos, dice, en el primer capítulo del Génesis, el primer hombre es bisexual, era varón y hembra. Él los creó a ellos y responde a las deidades hermafroditas de las subsecuentes mitologías posteriores. Sabemos, en la tercera raza de Lemur eran hermafroditas. Hermafrodita quiere decir Hermes más Afrodita, que son dos dioses que se juntaban. Hermes es Mercurio y Afrodita era Venus. Dice, los creó y responde a las deidades posteriores, pero también esto tipificó un periodo histórico donde la Tierra estaba poblada de estos seres hermafroditas, con 4 brazos, 4 piernas, etcétera, 2 cabezas. El segundo Adán, hecho del polvo de la tierra, como es el Génesis, es unisexual, único, y responde a los hijos de Dios, que fue la primera raza, los polares, del capítulo 6. El tercer Adán, vemos que aquí simboliza a los gigantes,
a los gigantes, a los Nephilim que dicen que son los titanes o los ángeles caídos, que solo se insinúan en la Biblia, pero se explica completamente en otros lugares. Los gigantes, sabemos que los atlantes tenían un gran tamaño, igual que los otros. El cuarto Adán simboliza a los padres de los hombres cuyas hijas eran hermosas. Los ángeles las vieron, se enamoraron, descendieron, se juntaron y crearon una unión angélica humana. Eran los grandes hombres de gran fama y gran renombre que tuvieron. Esos son los cuatro Adanes que están simbolizados, bastante ocultos en la Biblia. Dice, entramos al subtema, la religión de los antiguos mexicanos. Tomando los hechos admitidos de que los mexicanos tenían sus magos, desde épocas, periodos remotos, tenían a sus magos los mexicanos, que la misma observación se aplica a todas las religiones antiguas del mundo. Hemos hablado de esa antigua religión universal, solamente había un lenguaje, había una religión, una sola creencia, se aplica a todas las religiones, tenían a sus grandes magos. Que una gran semejanza prevalece no solo en las formas de su culto ceremonial, que se parece, sino también que también se parecen en los mismos nombres usados en distintas culturas para designar ciertos implementos, utensilios mágicos. Tenían los mismos nombres. Urín, Tumín, dicen uno, etc. Y finalmente, que todas las demás pistas claves, de acuerdo con las deducciones científicas, han fallado, han fracasado. Y ella dice, algunas porque fueron tragadas en el pozo sin fondo de las coincidencias. Ahí se fueron todos los científicos. Todas coincidencias, decían, no, porque el árbol, esa raza, no, coincidencia. ¿Por qué no deberíamos recurrir a las grandes autoridades sobre la magia? ¿Qué no debemos hacer eso? Y ver si bajo esto dicen los científicos de la magia, ¿no? Esta secuela, desarrollo de fantásticas tonterías sin sentido, son tan escépticos, si así la clarifican, no puede haber un profundo sustrato de verdad en la magia, a pesar de todo lo que dicen estos científicos. Aquí no estamos dispuestos a ser malinterpretados. No enviamos a los científicos a la cábala y a los libros herméticos para estudiar magia. No hacemos eso, no. Sino que enviamos, viceversa, a las autoridades en magia para descubrir materiales para la historia y la ciencia. O sea, que arrojen luz y puente y puedan aquellos progresar en su intuición. Porque los científicos son tan escépticos que no van a leer los libros. No tenemos idea de incurrir en las airadas, iracundas denuncias de los académicos científicos que se enojan, ¿no? Por una indiscreción como la que cometió el pobre de Smokes, cuando pretendió obligar a los científicos a leer su memoria demonológica e investigar al diablo. Smokes se menciona mucho en la obra, que era un gran católico. Él nació en 1805 en Francia. Roger era un gran periodista, escritor, polemista. Escribió varios libros denunciando las sociedades secretas, era católico, y a la masonería. Vino a él, se le ocurrió mandar eso a los científicos, pero es que se enojaron con iracunda. Dice Elena que ya no pretende eso, no, que los científicos estudien obligadamente las memorias demonológicas o investigar el diablo. La historia de Bernal Díaz de Castilla, seguidor de Cortés, nos da una idea del extraordinario refinamiento e inteligencia de los pueblos a quienes conquistaron. De Bernal Díaz nació en 1496, fue un conquistador español de México, escribió un libro sobre estos sucesos. Están mencionándonos. Ahí vamos a encontrar que eran muy refinados y una gran inteligencia poseían. Pero las descripciones son demasiado largas para insertarlas aquí en este libro. Baste decir lo siguiente, que los aztecas parecían en más de un sentido haberse asemejado a los antiguos egipcios en civilización y refinamiento. ¡Qué confusión! Egipcios, mexicanos, tan elevados estaban en civilización, arte y refinamiento. Entre ambos pueblos se cultivó en grado sumo la magia o la arcana filosofía natural. Otro nombre bello que le da, arcana filosofía natural. Se cultivó mucho en Egipto y México. Añádase a esto que Grecia, la cuna posterior de las artes y las ciencias posterior, y la India, que es la cuna de las religiones, se dedicaron y se dedican hoy todavía muy devotamente al estudio de la magia y a su práctica. Como que en la India todavía se conservaban estas tradiciones, la más antigua de la raza, por eso que la tienen. Lo mismo se practicó entre los mexicas y entre los egipcios. Menciona que la India es la cuna de las religiones, le hemos estudiado en otras partes que el idioma más perfecto que hay sobre la tierra, según la filología y la gramática, es el sánscrito, que derivan todos sus hijos,
como el griego, el copto, etcétera, el persa. Bueno, dice que ellos... Ernesto, es que hay que recordar que la magia es lo que quiere decir sencillamente gran conocimiento, y lo abarca todo. Entonces, figúrate, esa es la magia, la verdad, la verdadera magia es esa, gran conocimiento y abarca todo lo que nosotros hemos subdividido en pedacitos, filosofía por aquí, ciencia por allá, astronomía por aquí, astrología por allá, y así. Pero la magia era todo el conocimiento, gran conocimiento quiere decir magia. Sí, exactamente. En glosario dice que viene de Mahat, de gran. La gran sabiduría, el gran conocimiento, el gran poder que se transmitió en todas partes por los sacerdotes del fuego. Pero lo interesante es que todos practicamos la magia, las civilizaciones ya desaparecidas, entre comillas, como los egipcios y los aztecas o los mayas, pero ¿quién sobrevive todavía? La magia en la India, donde todavía devotamente se dedican al estudio de la magia y su práctica. ¿Y quién se atreverá a desacreditar su dignidad como un estudio? La magia dignifica al hombre y su profundidad como ciencia, hay que ver qué profundos son los Vedas, Upanishads, etcétera. El estudio lo que hace es que dignifica a los seres humanos como el trabajo. La magia. Nunca hubo ni puede haber más que una religión universal. Ya lo estamos analizando anteriormente. Una sola religión universal. Solamente hay un absoluto, solamente hay un infinito de números, etcétera. Solo hubo una religión universal porque solo puede haber una verdad concerniente a Dios o a lo divino. Hay una verdad. Hay un solo planeta aquí, no estamos nosotros. Dice como una inmensa, viene un ejemplo muy bello, dice como una inmensa cadena, cuyo extremo superior, esta cadena, que es el alfa, permanece invisible, emanando de una deidad, en estatus ascondito, oculto, en Ensof, en el Parabrahma o la Seidá. Y con toda la teología primitiva está emanando la cadena alfa, arriba. Esta cadena rodea, o la emanación, rodea la cadena nuestro globo, la Tierra, en todas direcciones. No deja sin visitar ni el rincón más oscuro. Vemos que es la fuente de todo, esta coincidencia, entre comillas. Antes de que el otro extremo final de la cadena, el omega, el último, vuelva a su camino, o sea, como el infinito, desciende y después vuelve, o vuelva sobre sus pasos, para ser nuevamente recibido donde primero emanó la cadena. Lo que regresa, pero con toda la experiencia que adquirió, tanto las mónadas como la oleada de vida. La cadena. En esta cadena divina estaba ensartada, engarzada, la simbología exotérica pública de cada gente o de todos los pueblos. Ahí estaba todo, estas grandes religiones exotéricas y su conocimiento en esta cadena. Su variedad de formas, de variedad de seres humanos, es impotente para afectar a su sustancia, que es divina, ¿no? La casa. Y bajo sus diversos tipos ideales del universo, que todas estas culturas han tenido sus diversos tipos ideales del universo de la materia, simbolizando sus principios vivificantes. A pesar de todas esas diferencias, la imagen inmaterial, es inmaterial, el espíritu es incorrupta, es perfecta, del espíritu del ser que lo guía, es la misma siempre. Como la cadena, que hermoso ejemplo colocó, fue emanando, que cubre toda la tierra, todo rincón, lo que los seres humanos la han interpretado, cada quien de acuerdo a sus creencias, pero la imagen, el espíritu, el purucha, es el mismo incorrupto, imperecedero, perfecto, que lo guía la misma. Dice en la traducción del PDF, esta divina cadena engarza todos los simbolismos exotéricos, cuya variedad de formas en nada afecta a la sustancia, variedad de formas, y sobre cuyos diversos conceptos del universo material y de sus vivificantes principios permanece inalterable la inmaterial imagen de la esencia espiritual, esencia del espíritu. Ahí está como está. Hablar sobre la cadena de unión, bueno, dicen que nosotros queremos recibir ayuda divina, debemos ayudar a nuestros hermanos menores, tener la mano hacia abajo, para que nos tenga la mano desde arriba nosotros, del cielo. La cadena unión, meter la mano para que levante, para levantarlos, para enaltecer a nuestros hermanos menores, hay que ayudar. Bueno, este es un símbolo muy bello, la cadena, maneja mucho en el simbolismo. Hasta dónde puede llegar el intelecto humano en la interpretación ideal del universo espiritual. Tenemos la capacidad mental o intelectual para interpretar. Hola, no sé si se cayó. Parece que se cayó. ¿En qué Tienes parte? que resumir de nuevo, Ernesto. ¿En qué parte estábamos?
Estábamos en lo de la cadena. Ok, en la cadena, entonces estábamos en la parte que esta Hasta divina... Ajá, dime. inalterable la inmaterial imagen del esencial espíritu. Ahí creo que Ahí, te queda. en el espíritu. Ah, en el espíritu. O sea que a pesar de esos distintos formas que tiene el universo material y que lo han concebido todas las culturas, esta imagen material incorrupta del espíritu, del ser que lo guía, es la misma. Dice en el PDF esta traducción de lo mismo. Esta divina cadena engarza todos los simbolismos exotéricos, cuya variedad de formas en nada afecta a la sustancia, sobre cuyos diversos conceptos del universo material y de sus vivificantes principios permanece inalterable la inmaterial imagen de la esencia del espíritu. Entonces, esa es la otra traducción parecida, más o menos, lo de arriba. Dice, ¿hasta dónde puede llegar el intelecto humano en la interpretación ideal del universo espiritual? Tenemos la capacidad mental para concebir ese universo espiritual. Sus leyes y poderes de su universo espiritual, leyes y poderes, la última palabra fue pronunciada hace siglos por Platón en Occidente. Dice que Platón fue la mente más poderosa que ha tenido Europa, que hasta el día de hoy fue el gran impulso que dio hacia el bien que no ha vuelto a reencarnar. Dice, si las ideas de Platón pueden ser simplificadas en aras de una mejor comprensión más fácil, el espíritu de sus ideas, de su sustancia, no puede alterarse ni eliminarse sin daño material a la verdad. Todo lo que dice en el Timeo, que es la cosmogénesis de Platón, o la antropogénesis del otro, el Critias, dice que debemos estudiarla totalmente para así comprender el espíritu de su sustancia, que si lo simplificamos, lo resumimos, se puede alterar, no puede alterarse ni eliminarse sin daño material a la verdad, si lo alteramos. Platón. Que los cerebros humanos, número uno, cerebros humanos, se sometan a la tortura durante miles de años por venir. La verdad eterna nunca podrá ser destruida. Y eso ocurre, si los cerebros humanos se someten a la tortura durante miles de años por venir, eso no afectará. La verdad eterna nunca podrá ser destruida. Dice, número dos, cerebros humanos, que la teología desconcierte, confunda la fe y la mimetice con la imposición de dogmas incomprensibles en metafísica, esto, la verdad eterna, nunca podrá ser destruido. Así es. Número dos, es la teología. Como ha engañado a la gente, confunde la fe y la mimetice, esto es que adopta la apariencia del entorno, como el camaleón, o simula, etcétera, con esos imposición de dogmas incomprensibles que decían de que hay que pagar dinero para ir al cielo, perdonar pecados, que fue la causa de la reforma. Martín Lutero, que le arrebató países a las huestes de Bolecas del papado, por esos dogmas en metafísica, a pesar de eso, la verdad eterna de la teología, bueno, la verdad nunca podrá ser destruida. Por eso dogmas. Tercero, científicos. Y la ciencia, que se fortalezca, que la ciencia fortalezca el escepticismo, la gente no crea, derribando los restos tambaleantes de la intuición espiritual en la humanidad, el Budi, con sus demostraciones de su falibilidad, de que se equivoca el espíritu o la intuición. La verdad eterna nunca podrá ser destruida por estos tres, ni por los cerebros humanos, ni por la teología, ni por los científicos. Eso es lo que se ha encargado después del siglo de las luces, vengarse contra la religión, fomentando que la gente no creyera en nada, y dice aquí literalmente derribando los restos que se están tambaleando del body nuestro, la intuición espiritual en la humanidad. Porque ¿qué hacen ellos? Que demuestran que han sido engaños esa intuición, que se equivoca la intuición. A pesar de todo eso, científicos, teólogos y cerebros, la verdad eterna nunca podrá ser destruida. Encontramos una última expresión posible en nuestro lenguaje humano, en el logos persa. Entramos uno que no es muy conocido, que le llama el Honover, o la palabra viva manifestada de Dios, o la palabra encarnada. Los persas, estos caldeos, le llaman Honover. En el glosario dice que este es el verbo manifestado, todo encarnado. El gran Dios de ellos, Hormuz, y dijo, el puro, el santo, el activo Honover, era antes del cielo, igual que Cristo, era antes del agua, antes de la tierra, antes de los rebaños, antes de los árboles, antes del fuego. Eso es como hablando del logo mismo, el logo. El logo, claro. La palabra. Yeah. Es la misma similitud. El Sí. bash. Yeah. Dice, antes del fuego ya estaba, antes del hombre puro, antes de existir todo el mundo, ya estaba, antes de todos los bienes y todos los gérmenes dados por Hormuz, ya estaba el Logos, el Cristo o el Hanover. Esto lo dice el Zen Avesta, que es la Biblia de ellos. Dice que esta palabra viva
Cuando entramos a los persas, la vamos a analizar, el Jonover, que no es muy conocida, o la palabra viva, manifestada o encarnada de Dios. En el zoroastrianismo, la religión que creó Zoroastro, que dividió lo que es el Veda, dijo que los dioses eran diablos, los suras los volvió asuras, etc. Dice él que esto lo denomina Enosh Beril, es idéntico al yo soy judío y al gran espíritu de los pobres indios incultos. Es la misma gran verdad, el yo soy que dicen, Enosh Berile, y al gran espíritu de los pobres indios incultos. Es el Brahma manifestado, ya lo da, manifestado. Hay uno que es más poderoso, que está más allá de él, que es para Brahma, que está inmanifestado como una seidad. Pero este es Honover, es el Brahma manifestado de los hindúes, de los filósofos hindúes. Entre uno de estos grandes filósofos que no se comentan mucho está Charaka, que era un médico hindú. Sobre él es muy interesante, dice que fue escritor de los textos fundamentales de la medicina ayurveda de la India. Según el Bhagavad Purana, canto del Señor, Tachara era la propia serpiente divina Ananta, serpiente divina que había encarnado, que una ocasión visitó la tierra como espía y no como culto, y descubrió que estaba llena de enfermedades. Entonces, movido de compasión, se encarnó como el hijo de un gran muní, un gran sabio, meditador silencioso de la India. Lo hizo, se encarnó para aliviar las enfermedades. Jesús compuso un texto de medicina basado en el Agni Vesha, la literatura de aquellos. Este es un gran sabio, Tacharaka, un médico hindú, que se dice que vivió hace 5.000 años antes de Cristo. En su tratado sobre el origen de las cosas, llamado USA, se expresa así bellamente. Nuestra Tierra es, como todos los cuerpos luminosos que nos rodean, como todos los soles que están alrededor, solamente es uno de los átomos del inmenso todo, del que mostramos una ligera concepción al llamarlo, en denominarlo el infinito. Un pequeño átomo de este inmenso todo, un pequeño átomo como arriba es abajo, el macrocosmo y el microcosmo, solamente un pequeño, nuestra Tierra, un pequeño átomo de este universo, esta galaxia, de ese infinito, y así lo llamamos. Dice un proverbio tailandés, siamés, no hay más que una luz, no hay más que una oscuridad. Estamos entrando a otro tema, luz y oscuridad, Dios y diablo. Entonces dice el tailandés, hay una sola luz, no hay más que una sola oscuridad. El diablo es Dios a la inversa. La famosa frase que la da ella, Daemon y Dios inversus. Del glosario, que este es un axioma cabalístico, una gran verdad. El demonio es un Dios invertido. No hay mal ni bien considerados en absoluto, sino que las fuerzas que crean al uno, crean al otro, según la naturaleza de los materiales que se encuentran para ello. Unos son de luz, otros de oscuridad. Y sobre los que obran dicha fuerza, los que obran fuerzas materiales, más perfectos, otros menos. El diablo es la sombra de Dios. Afirma el axioma cabalístico universal. ¿Podría existir la luz si no fuera por la oscuridad primigenia? A pesar de todos los grandes soles que hay en este universo, millones, siempre hay, la oscuridad es más grande que todos esos soles unidos, de toda esa luz que producen el espacio. ¿Y acaso el brillante y soleado universo no estiró, no extendió primero sus brazos infantiles desde los pañales del oscuro y lúgubre caos? Ya nos hace esta pregunta tan bella que después nos da una estancia en la doctrina secreta sobre ese universo brillante. ¿Acaso el brillante y soleado universo no estaba pequeño, no estiró, extendió como un niño en una cuna? Primero sus brazos infantiles no los extendió desde los pañales del oscuro y lúgubre caos. ¿Es verdad? Dice, si la cristiana plenitud de aquel que todo lo llena en todo, está una palabra en la Biblia, dice que, según dicen ellos, Dios es una plenitud, es todo, pues que todo lo llena en todo, que llena todo el espacio. Es una totalidad. Dice, en otra parte dice en la doctrina secreta, literalmente ella, Lucifer, es la única realidad, dice. No hay nada más aparte de él. Dice, si la cristiana plenitud de aquel que todo lo llena en todo, espacio, es una revelación cristiana, entonces debemos admitir que si hay un diablo, debe estar incluido en esta plenitud. Por lógica, ¿no? Que todo lo hizo, está el diablo también, ¿no? Este libro de Job le representa al diablo como un hijo rebelde de aquel que van a hacer la apuesta acerca del libro Job. Le dice, ¿ya viste a mi hijo Job cómo me alaba, me quiere? Y cómo no, me riqueza, hijo, quítale eso y verás cómo te maldecirá. Ah, y empezaron la apuesta. Bueno, dice que esa del diablo debe estar incluido en esta plenitud cristiana y ser una parte de aquello que todo lo llena en todo. Con eso está en Efesios, dice el versículo de Pablo.
Todo Bueno, lo- y el diablo no también lo consideran como Satán, que es la mente como pensador, que ya cuestiona las cosas, cuestiona sus acciones, cuestiona todo. Eso lo consideramos Entonces, nosotros, sí. Los cristianos que dicen el diablo no lo no consideran. lo consideraban así. Ok. No, es una cuestión más filosófica que eso lo trataron más los griegos o los hindúes con el mito del Prometeo, la mente, el fuego que les dio la luz, como Lucifer, que quiere decir portador de luz. Ya antes los humanos estaban en oscuridad, estaban sin mente, eran amanazas, como ocurrió antes de la tercera raza y media de los lemures, y después vino el gran regalo divino que completó el ser humano, el puente entre lo humano y lo divino, la mente, el manas. Pero en la visión cristiana es mucho más materialista, es mucho más limitada. Dice, y ser un parte de aquello que todo lo llena en todo, el absoluto, el espacio. Desde tiempos inmemoriales se intentó la justificación de la deidad. Vamos a justificar a la deidad y su separación del mal existente. Y como dijimos anteriormente, es el absoluto, es el todo, entonces el mal es parte de él. ¿O por qué lo permitió? Porque todos nos hacemos esa pregunta, no somos jóvenes adolescentes. Y su separación del mal existente, vamos a hacer esa justificación. Y el objeto fue alcanzado por la antigua filosofía oriental antigua, no la occidental, en la fundación de esta ciencia que es la teodicea. La teodicea, según el glosario, quiere decir justicia divina. Esto es ironía, todo lo que dice. Esto es el privilegio que tiene un Dios todo misericordioso, como es el cristiano, bueno, Jehová es más diabólico. Bueno, es todo el privilegio que tiene un Dios todo misericordioso y justo de afligir al inocente. ¿Cómo pueden cumplir estos dos enunciados? Misericordioso y aflige al inocente. Y condenar a los predestinados, como decían muchos cristianos evangélicos, los elegidos por Calvino. Y con todo esto sigue siendo este Dios una divinidad amorosa y justa. Teológicamente, esto es un misterio para las religiones, ¿no? Un sarcasmo y ironía de Elena. Claro está, que todo esto es falso. Son principios antropomórficos que han hecho estos dioses o diablos a su imagen y semejanza de estas razas. Tan horrible como ellos. Que pedía sangre para perdonar pecados, que no sé cuánto, que mandaba plagas a Egipto, que pedía sacrificios de hijos. Ese Jehová parece más un diablo que otra cosa, ¿no? Pero bueno, así le han lavado el cerebro a la gente. Es la peregrinación obligatoria de todas las almas hasta llegar a la suprema. Bueno, está cómico. Bueno, esta es la ciencia que ella lo justifica, que es la teodicea. Eso más lo aclara más en la doctrina secreta. Pero sus puntos de vista metafísicos sobre el espíritu caído, que da un capítulo entero al espíritu caído en la doctrina, muy bello está. Puntos de vista metafísicos, ¿no? Es el Pymander, es el Prometeo, el otro, Epimeteo. Dice, pero sus puntos de vista nunca han sido desfigurados por la creación de una personalidad antropomórfica, como el diablo cristiano, ¿no? Con barba de Lenin, rojo, que no sé cómo es, con una cola, una capa, como se hizo posteriormente por las principales luces de la teoría cristiana. Dice, bueno, que los orientales nunca lo desfiguraron, ni hicieron este gran disparate de le crearon una personalidad al espíritu caído, antropomórfica, que ya lo hemos estudiado. Ellos tienen como el alma animal. El alma animal es parte de la creación, entre comillas, así que... El Kamarupa. Claro. Es un principio exacto de las pasiones, sensaciones que se inaugura con los animales y está en nosotros y hay que vencerlo. Exacto. Por el mana, por el quinto, más poderoso. Exacto. Y como decían alegóricamente, hay que montarse sobre el toro, hay que domar. Dice, nunca han sido desfigurados en Occidente, el espíritu caído, una creación de una personalidad hicieron, antropomórfica del diablo, como se hizo posteriormente, por las principales luces, en ser oscuridades, no todo eso, Santo Tomás de Aquino, San Justín, etcétera, de la teología cristiana. Un demonio personal, que se opone a la deidad, se opone, el oponente, eso que dice Satanás, oponente, que se opone a la deidad, e impide el progreso en su camino hacia la perfección. Si lo miran ellos, impide el progreso. Es más fuerte entonces, para perfeccionarse. Esto debe buscarse solo en la tierra, entre la humanidad solamente y no nunca en el cielo. Estos son inventos humanos que han inventado esto, han denigrado a Venus y a hasta grandes luminarias, etc. Y no en el cielo.
solo entre nosotros en la ignorancia. Así que todos los monumentos religiosos de la antigüedad, estos temas más bellos, en cualquier tierra o bajo cualquier clima, estos grandes monumentos son una expresión de los mismos pensamientos idénticos, como hemos analizado, mexicanos, egipcios, hebreos, etcétera, cuya clave está ¿dónde? En la doctrina secreta, en la doctrina esotérica oculta. Sería vano, sin estudiar esta última doctrina, sería muy vano, más a los científicos, los teólogos, tratar de desentrañar los misterios encerrados durante siglos en los templos y ruinas de Egipto y Asiria. La explicación científica, porque hasta el día de hoy, con tanta ciencia que ha aumentado, con tanto conocimiento, todavía no saben cómo hicieron las pirámides, qué simbolizan. Lo mismo en Asiria, las ruinas de Nínive, cómo las hicieron, o los mayas, o los aztecas, tanto, o ya veremos los otros. Necesitamos para saberlo la doctrina secreta, que se encuentra en todos estos grandes monumentos, ya sea en América Central, o en Canadá, la Columbia Británica, o el Nat Wat de Camboya. La vez pasada lo analizamos, ese templo maravilloso que está allá en Camboya, Nat Wat. Si cada uno de estos fue construido por una nación diferente, sí, Canadá, América Central, Camboya, y ninguna nación había tenido relaciones con nosotros durante siglos, dice la historia, la tradición, etcétera, no es posible esto. También es cierto que todos fueron planeados, los grandes monumentos, Chichén Itzá, la pirámide de Kukulcán, también es cierto que todos fueron planeados y construidos bajo la supervisión directa de los sacerdotes, que eran iniciados en el conocimiento de la construcción de la geometría esférica. Y también, y el clero de cada nación, aunque practicaba ritos y ceremonias que pueden haber diferido externamente, como difieren hoy en día los ritos tibetanos de los católicos o sus ceremonias, pero internamente tenían el mismo espíritu. Evidentemente habían sido iniciados en los mismos misterios tradicionales que se enseñaban en todo el mundo. Esos grandes misterios, iniciaciones, etcétera, las mismas. Serpientes estaban ocultos en esos artufas. Estos templos, las pirámides, etcétera, etcétera, eran templos iniciáticos, todos ellos. Ahí impartían las enseñanzas. Las enseñanzas, Ujú. sí. Las enseñanzas esotéricas. Esotéricas. Y acá en México y eso eran las criptas, esas que dijeron al principio. Ahí ellos entraban, pues son como unas cuevas y siempre han buscado lugares separados, tranquilos, subterráneos para hacer los ritos, o sea, las enseñanzas esotéricas en esos lugares. Ok. Exactamente en las mismas iniciaciones, mismo lenguaje, una misma creencia, una misma religión, un solo pensamiento. Todos estaban iniciados en estos grandes misterios que así construían. Iniciación quiere decir expansión de conciencia. Cuando la conciencia se va expandiendo, adquiere más conocimiento y más sabiduría. Saber arte, de curar, de sembrar, la astronomía, etc. Entramos al subtema 3 reliquias gloriosas de un poderoso pasado. 3 reliquias. En el orden de instruir una mejor comparación entre los ejemplares de arquitectura prehistórica, la ciencia, histórica arquitectura, que se encuentran en los puntos más opuestos del globo, de Camboya, con México, con Egipto. No tenemos más que señalar las grandiosas ruinas hindúes de Ellora en el Deccan. Qué bellas son, Ellora, fantásticas estas ruinas excavadas en la roca viva, que están en el triángulo sur de la India, en el Deccan. Ellora, que Elena las menciona bastante. O en las mexicanas de Chichén Itzá, en Yucatán, está el bello templo de Kukulcán, bien alto. Y la más aún grandiosa ruinas de Copán, en Guatemala. Copán, los sacerdotes están ahí. ¿Tú has estado en algunas de ellas? Yo las encontré en Honduras. ¿Tú has estado? Copán no está en Honduras. Sí, pero en ese tiempo, parece que cuando se publicó la obra, todavía la independencia había sido cerca de lo que es Centroamérica. ¿Tú has visitado alguna de ellas? No. Eneida, nosotros fuimos a Copán, ¿te acuerdas? Sí, cuando estuvimos en Honduras. En Honduras, sí, nos llevaron a Sí, Copán. era Honduras pegado a Guatemala, parece Ajá. que fue un movimiento Sí. de Guatemala se rodó y Honduras cogió a Copán. Sí. Algo de eso en la época de Blavatsky a lo mejor pertenecía a Guatemala, nada más. Eso sí. Ajá.
está cerca de la Gran Tikal también, pero Tikal está en Guatemala, o Antigua, que también son ruinas muy, muy espléndidas, con muchas estelas, con el calendario perfecto que tenían los antiguos, templos subterráneos que los han encontrado, etcétera. Nos da esos 3 ejemplos bellísimos: Decán y la India, Yora, Chichén Itzá, Yucatán y la grandiosa ruina de Copán. Presentan ellos tales rasgos de semejanza, parecen tanto, que parece imposible escapar a la convicción de que fueron construidos por pueblos movidos por las mismas ideas religiosas. Lo hacían para consagrar a las divinidades, ¿no? Cuando baja la sombra de la serpiente por la gran pirámide del sol, en el equinoccio, los solsticios, etcétera, o en Stonehenge, vemos lo mismo, y que habían alcanzado un mismo nivel de altísima civilización en las artes y las ciencias, altísimo, en ciencias y artes, todos ellos. No hay quizás sobre la faz de todo el globo, no hay quizás una masa de ruinas más imponente que Angkor Wat, en Camboya. Otra parte la compara, que dice que solo las pirámides son más majestuosas. Las pasadas la analizamos en un estudio previo, cómo estaban construidos, que tenían grandes alturas, de los grandes templos, encontraba una selva, que fue un explorador francés que estaba cazando mariposas y encontró esas grandes ruinas. Dice, una masa de ruinas más imponente que Angkor Wat. Este es el más secreto edificio de todo el mundo, después de las pirámides. Bueno, es una maravilla este templo y el enigma rompecabezas de los arqueólogos europeos que se aventuran a Tailandia, Xi'an, se llamaba en ese momento. Y cuando decimos ruinas, la expresión no es correcta, ¿no? Porque en ninguna parte se encuentran edificios de tan tremenda antigüedad, en mejor estado de conservación que en Angkor Wat y las ruinas de Angkor Thom, el gran templo. Escondido muy lejos en la provincia de Siem Reap. Esta provincia está hoy en día en Camboya, significa literalmente la caída, derrota de los tailandeses, de Siam era Tailandia. Está en la provincia de Siem Reap, al este de Siam, al este de Tailandia, en medio de una exuberante vegetación tropical, rodeado de bosques casi impenetrables de palmeras, árboles de cacao y nueces de betel. Tremendo. Sé que estas nueces de betel es una sustancia que es la cuarta más adictiva del mundo. Ellos la mascan, la nuez y la hoja. ¿Sí? Están después del tabaco, el alcohol, la cafeína, vienen estas nueces de betel, que por aquí no son muy conocidas en Occidente. No es cocaína, ¿no? No, nueces de betel. No, dice que tiene sabor a menta. A menta. Es muy frecuente que allá la mascan, la hoja y el fruto. Mm. Dice, nueces de betel, estaba lleno, exuberante, árboles de cacao, chocolate, que era la moneda antigua, canos, palmeras. El aspecto general del maravilloso templo, maravilloso, es hermoso y romántico, así como impresionante y grandioso, dice el señor Vincent, un viajero reciente. Esto lo dice Frank Vincent en la obra El país de los elefante blanco, página 209. Nosotros, Elena, que tenemos la buena fortuna de vivir en el siglo XIX, 1800, estamos acostumbrados a jactarnos de la perfección y preeminencia de nuestra civilización moderna, entre comillas, de la grandeza de nuestros logros en ciencia, en arte, literatura y demás, en comparación con aquellos a quienes llamamos despectivamente antiguos, pero aún así nos vemos obligados a admitir que ellos han superado con creces nuestros recientes esfuerzos en muchas cosas, los superaron, y notablemente en las bellas, finas artes de la pintura, la arquitectura y la escultura. Estas 3, arquitectura y escultura. Estamos contemplando un ejemplo maravilloso de estas 2 últimas artes, arquitectura y escultura. Porque en estilo y belleza de la arquitectura, solidez de la construcción, magníficas y elaboradas tallas y esculturas, el gran Angkor Wat no tiene superior. Lo dice este aventurero. Estilo, belleza, solidez, magníficas tallas, esculturas, no tiene superior. Ciertamente. Es de Tailandia, ¿no? Sí, exactamente. No, en Camboya, sí, Camboya. Camboya, que diga. Camboya. ¿Y ellos son budistas principalmente? ¿Estos templos son budistas? Exactamente, después de cuando vino la colonización budista, ellos convirtieron muchas de estas estatuas, le agregaron yeso y le pusieron facciones del budismo. Pero después... ¿Qué dijiste? Espérate, ¿qué dijiste al final? Que no sé. No te oigo. No te oí.
Sí, que después cuando llegó la gran expansión budista, que fueron expulsados de la India, los budistas, entonces se fueron para el este, conquistaron China, Argasanga, llegaron hasta el sudeste, llegaron a Camboya, Tailandia, hacían, y entonces Ajá. muchas de estas grandes arquitecturas, ellos le colocaron yeso y hicieron grandes figuras budistas, pero eran mucho más antiguas. Ok. ¿Qué es lo que Sí. tenían antes entonces? No, como los grandes templos que había en Afganistán, que le pusieron bombas a los yihadistas, eran así, tenían... Sí, tenían los budas de las otras razas, sí. Sí, Exactamente. sí. Ok. Ángel. Precisamente eso es lo que la Blavatsky quiere aclarar, ahora lo verán. La mayoría de las personas se cree que es un templo budista y es un templo que contiene de todas las religiones habidas y por haber. Ángela tiene una pregunta. Ujú. Perdón. Sí, tengo una pregunta porque me O quedó comentar. sonando lo del Betel. ¿Podría ser ese Betel, la betabel o remolacha que uno conoce? Porque yo estuve buscando en el diccionario y yo no encontré Betel. Ah, Hoja de betel. hoja de betel dice que es una mata que tiene, las hojas tienen sabor a menta. Sí, Eso sí, eso eso lo es todo lo que leyó. dicen. Eso es todo No, lo que dicen. no o sea, él explicó muy bien las hojas, las nueces de Betel y todo, pero yo busqué y no encontré. No, Entonces me llegó. no lo Es aclaro. una nuez, es una nuez, como una nuez. Puede Sí, Ah, ser. bueno, se da más allá en Oriente, que el mismo, sí, ahí aparece, ahí lo buscas más en la web, lo vas a encontrar, que es muy adictiva bueno. y que Sí, se la más voy a buscar. Es que ahora no puedo porque tengo el teléfono y pues no puedo buscarlo, no sé manejar eso, pero después lo busco. Gracias. Eso era todo, gracias. y en la India también le gusta mascarla bastante. Mascan la hoja y la nuez, una sustancia muy adictiva después de las ya mencionadas. Estamos en la parte entonces, ajá, sobre el gran templo. Ajá, Julián. Abre el micrófono, Julián. Estás en el Gran Nakok Wat, no tiene superior. Ok. Julián tiene una pregunta. Julián. Disculpen, que ellos utilizaban estas plantas de poder porque lo utilizaban para los ritos y supongo también para hacer alguna elevación, porque Ritos. todas las civilizaciones han utilizado las plantas de poder. Digamos, las civilizaciones antiguas, pero lo utilizaban para ese fin, no como ahora que se usa para cualquier cosa, pero que han utilizado, digamos, de estas plantas. ¿No? Eso quería referirme un poquito cuando dice las nueces de Betel, que sí, que son como, creo que son como afrodisíacas o cosas así, pero ellos lo utilizaban para un fin. Para hacer los ritos. Dice Julián. Está Ok. bien. Gracias, Julián. Gracias. ¿No es cierto? Mira, Gracias, sí, gracias. Gracias. mira, la única que se recomienda a ella en su gran obra es pero una sustancia que está escondida, que se llama el soma, que solamente unos cuantos iniciados sabían cómo preparar ese brebaje en las iniciaciones. Ya como en todo, ha habido mucha degeneración y se han usado muchas otras sustancias que más bien destruyen el cerebro o crean adicciones, pero en este caso solamente ella menciona el soma, que es el que más se debe investigar, un brebaje oculto de las iniciaciones orientales. Ya las otras no son recomendables. Ok. Dice, bueno, en la parte, estamos en el templo de Nagol Wat, por acá. Ajá. Bueno, que muchos viajeros dicen, no tiene superior este templo en Nagol Wat. Ciertamente ningún rival está en pie en la actualidad. Fue elegido entre las principales nuevas maravillas del mundo, pero esta es como las antiguas, consideradas como las pirámides. La primera vista de las ruinas es abrumadora, sorprendente y sobrecogedora, asombrosa. Así la opinión de que da otro viajero se suma a la de muchos anteriores, incluidos arqueólogos y otros críticos competentes, que han creído que las ruinas del pasado esplendor egipcio no merecen mayor elogio que las de Angkor Wat. Se han creído todos estos arqueólogos
ese pasado esplendoroso egipcio, no merecen mayor elogio las pirámides que esta Angkor Wat. De acuerdo con nuestro plan, dice Elena, lo firma, sí. Permitiremos que críticos más imparciales que nosotros mismos describan el lugar, no ella, ya que en una obra declaradamente dedicada a una reivindicación de los antiguos, como esta obra dice Sin Velo, reivindicar a los antiguos, el testimonio de una abogada defensora tan entusiasta como es la presente escritora puede ser cuestionado. La palabra entusiasta quiere decir inspiración divina, movida por la divinidad o que lleva lo divino por dentro. La entusiasta escritora de esta presente obra. No obstante, hemos visto Angkor Wat en circunstancias excepcionalmente favorables y por lo tanto podemos certificar la corrección general de la descripción que dio el viajero Vincent en el país del elefante blanco. Él dice lo siguiente: entramos en una inmensa calzada, en un camino empedrado, cuyas escaleras estaban flanqueadas en la parte lateral por 6 enormes grifos. Son estos animales con cabeza de águila, con cuerpo de león, muy antiguo, esta mitología, estos grifos. Estaban estos grifos a los lados de esa calzada, cada uno tallado en un solo bloque de piedra. ¡Qué arte! La calzada tenía 700 pies de largo, unos 220 metros, y está pavimentada con piedras, cada una de las cuales mide 4 pies de largo, 1,2 metros y por 2 de ancho, 0,6 estas piedras. A ambos lados hay lagos artificiales alimentados por manantiales. De bello, como la gran ciudad de Egipto, ese gran lago artificial que tenían. Tebas, Karnak, y cada uno cubre unas 2 hectáreas, 20.000 metros cuadrados, 5 acres de terreno. Estos lagos. El muro, la muralla exterior del templo, desde toda la ciudad de Angkor Wat, la ciudad de los monasterios, que le da ese título, ciudad de los monasterios, tiene media milla cuadrada, con puertas de entrada, que están bellamente talladas con figuras de dioses y dragones. Tienen los 2 dragones, serpientes, voladores y dioses. Los cimientos tienen 10 pies, 3 metros de altura, estas figuras. Todo el edificio, incluido el techo, el tejado, es de piedra, pero sin cemento. Sin cemento, piedra. Y las juntas, uniones, están tan ajustadas que incluso ahora apenas se distinguen las juntas como las pirámides. La forma de... No tienen cemento entre los bloques ¿Qué cosa? en las pirámides, que si tienen cemento entre los bloques. Tenían una fórmula que todavía no la han descifrado los científicos modernos. La fórmula Lo hacían de otra manera. un adhesivo, sí. Ujú. Un adhesivo entre las piedras que no lo han descubierto. Sí, están igual que las pirámides, pero no saben bien cómo es. Pero se cree que son, que las humedecen, ponen un tipo de madera. He leído yo. Y entonces le echan como agua y entonces se la dejan que se seque y entonces ya queda impenetrable. Ni se nota. Bueno, eso dicen, yo no sé. Pero no usan cemento. También se encuentran las mismas juntas en Perú, en el Cusco, en la Gran Muralla también están las mismas características de estas uniones. Ajá, sí. Tan misteriosas, las Sí. líneas de Nazca. Bueno, estamos las juntas, uniones, pero sin cemento, no tienen, increíble. Está hablando del techo, no, techo de piedra y sin cemento. Y las juntas, uniones, están tan ajustadas que incluso ahora apenas se distinguen. La forma del edificio es oblonga, es más larga que ancha, con 796 pies de largo, 242 metros y 588 de largo, 179. Mientras que el templo central, la pagoda más alta, se eleva a unos 250 pies impares sobre el suelo, que son 76 metros, o el equivalente a un edificio de 8 pisos, el templo central que está con esas grandes estatuas de dioses y dragones. Y hay otros templos en cada ángulo del patio, en una forma rectangular, y en cada el templo central en medio, y en cada ángulo del cuadrado están otros grandes templos. Estos de los templos de los ángulos tienen una altura de 150 pies, que son unos 45 metros. Las líneas subrayadas arriba son sugerentes, dice Elena, ¿no? Esto fue lo que dijo Vincent.
Estas líneas son sugerentes para los viajeros que han observado y admirado el mismo maravilloso trabajo de masones albañilería en los restos egipcios. Aquí estamos con la verdadera masonería oriental, que era que tenían la fórmula de construcción de los grandes monumentos, tenían el delta de Noche, tenían el oro de cada parte, el cedro del Líbano, editaron a Salomón, el otro Irán Api, la reina de Saba, etc. Pero estos grandes, masón quiere decir, viene del francés, quiere decir albañil, masón, albañilería, y que son los mismos observados y admirados en el glorioso Egipto, en sus pirámides, estos restos de albañilería. Si no fueron los mismos masones obreros los que trazaron las líneas, construyeron las hiladas en ambos países, Egipto y Camboya, al menos debemos pensar que el secreto de esta inigualable construcción de muros fue igualmente conocido por los arquitectos de todos los países, como las iniciaciones, como la religión, etc. Al pasar subimos a una plataforma, continúa la narración, subimos a una plataforma y entramos en el templo mismo principal a través de un pórtico de columnas, lleno de columnas bellas, cuya fachada está bellamente tallada en bajorrelieves, en pinturas, en otra parte, como temas mitológicos antiguos. De esta puerta, a uno y a otro lado, parte un corredor con doble fila e hilera de columnas, cortadas talladas, base y capitel de un solo bloque, con doble techo de forma ovalada, cubierto con tallas y esculturas consecutivas en el muro pared exterior, tallas y esculturas. Esta galería de esculturas que forma el exterior del templo consta de más de media milla de cuadros continuos, media milla de cuadros en el corredor, cortados, tallados, las esculturas en bajorrelieves sobre losas de piedra arenisca de 6 pies de ancho, y representan temas tomados de la mitología hindú, el Ramayana, el poema épico en sánscrito de la India, que es la obra original que después Homero copió y hizo la Ilíada. Ramayana era el séptimo avatar o encarnación de Vishnu, lo histórico. Apareció en el Tetra Yuga o en la segunda edad. El Ramayana narra la historia de un rey que tiene un hijo, el cual se va a casar con Sita, pero después tiene otra esposa que le hizo una promesa de joven, el rey, porque ella lo salvó. Entonces le dijo la otra esposa que tenía otro hijo, que su hijo fuera el rey y que a su hijo lo desterrara, al gran Ramayana, el más noble de todos. Y así comenzó esa épica lucha. Después el demonio Ravana raptó a Sita, parecido a lo de Ilíada, ¿no? Que el Paris raptó a la Helena, y comenzó la guerra de Troya. Mismo pasó con el Ramayana. Aquí aparece el gran poema épico, aparece Hanuman, el dios mono, que tiene sus características. Bueno, y todos estos muros representan escenas mitológicas indias como el Ramayana, el poema épico de sánscrito de la India, con sus 25.000 versos que describen las hazañas del dios Rama y el hijo del rey Oud. Esto aquí dice en la obra del PDF, ¿sí? Es el mono. Sí, Hanuman, ajá, exactamente. Hay una nota sobre Hanuman 549 que dice: la figura escultórica de Hanuman mide cosa de 1 metro de alto y es negra como el carbón. El Ramayana dice que Hanuman era un poderoso caudillo muy antiguo, a quien ayudó a encontrar a su esposa Sita, raptada por el demonio Ravana. Era el poderoso rey de los gigantes de Ceilán, de Sri Lanka. Era un puente ahí. Tras muchas vicitudes, fue Hanuman a la capital de los gigantes, fue oculto como espía de Rama, pero fue descubierto y preso por el rey Ravana, quien en castigo embadurnó de aceite la cola de Hanuman y le prendió fuego. El dios mono apresuróse a apagarlo, pero el humo le ennegreció de tal manera el rostro que ya no le fue posible quitarse aquel color que heredaron sus descendientes. Y como explican ellos lo que son la cuestión africana, ¿no? Hanuman. En el cristianismo o en la Biblia dicen que fue porque un hijo de Noé lo vio borracho, el padre se había emborrachado con vino y se desnudó, y en vez de ponerle ropa, llamó a sus hermanos para reírse de él. Entonces Noé lo maldijo, le dijo que todos sus hijos eran esclavos de los otros dos, Can y Jafet. De uno vinieron los judíos, los semitas y los egipcios, de otros vinieron los arios, Can, y de otros los africanos. La explicación que dan ellos más de los orientales del Ramayana Hanuman, según las leyendas indas,
Anuma es el progenitor de los europeos. Así como tratan despectivamente a los europeos, no ellos, que son superiores a los brahmanes. Lo cual coincide con la científica teoría darwiniana, aunque no estamos conformes ni con la leyenda ni con la teoría. Ella no está de acuerdo con eso, pero sin embargo los hindúes pusieron eso, que el mono es el progenitor de todos los europeos. Ese sería el enlace entre los humanos y los monos, pero ella no está de acuerdo con eso porque ella presenta otras teorías muy diferentes. Exactamente, el eslabón. Dice también la leyenda que en premio de los servicios prestados por los monos de su ejército, dio les Rama un matrimonio a las hijas de los gigantes de Ceilán, los Rakasa. Parece con la Biblia, ¿no? Y en heredad las comarcas occidentales del mundo fueron heredad de Hanuman, de sus descendientes, en donde vivieron felices con sus gigantes mujeres y de ellas engendraron numerosas descendencias que son los actuales europeos. Son monos, pues imitadores. En el occidente de Europa se conservan todavía algunas voces dravidianas, estos son de una parte de la India, Dravidia, de que se infiere la unidad de raza e idioma de sus primitivos pobladores. Las lenguas indoeuropeas. No podría estimarse como indicio de ello la semejanza entre las tradiciones europeas que tienen de duende, de trasgos, y las que respecto a los monos subsisten todavía en el Indostán. Esta pregunta acerca. Ahí termina la nota y nos quedamos en la página 220 de esta bella y hermosa obra, Isis sin pelo. No sé qué les pareció el estudio, hermanos. Muy bueno, muy bueno, muy bueno, Ernesto. Excelente, En la digital, Sí. ¿cuál? Italia 220. Marque. 220 en la digital. Exactamente, en la llamada de Hanuman, que ya vimos. La llamada de Hanuma, 249 creo que la llamada. Ok, muy bien. Entonces, 357. Gracias, Ernesto, súper bueno. Gracias. estuvo muy bueno todo, Ernesto. Gracias. Muchísimas gracias. Entonces vamos a pedirle a nuestra hermana que siempre nos hace el favor de leernos La meditación. Nena, para que haga. Yo ya estoy listita. Bueno, bueno. Hoy sí tienes el libro a mano, ¿eh? Está bien, qué bueno. lea el Entonces pensamiento. ya estamos en el mes de agosto, Jimena. Sí, yo sé. Ok, bueno. Cerremos los ojos. Relajémonos. Y leo que este es el mes de agosto, el mes de la intuición. Ujú. Usa tu poder de voluntad y que la bendición de la verdad y la divina presencia de Él, el inescrutable, sean sobre ti y te ayuden a abrir tu intuición. Maestro S. Gracias. Y el pensamiento para hoy dice que es 5. Sé reservado y cree en tus mejores intuiciones. Maestro KH. Gracias, hermanos. Gracias a ti. Gracias. Gracias. Entonces vamos a hacer la invocación de cierre. Bueno, oír otra voz. De vez en cuando. Gracias, Jimena. Vamos a hacer la invocación de cierre y todos me siguen, por favor. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarca sin la unidad. Oh amor oculto que todo lo abarca en la unidad.
que cada ser que se sienta uno contigo que cada ser Que se sienta uno contigo, sepa que por lo tanto es también uno con todos los demás. sepa que por lo sepa que tanto por lo tanto es uno con todo lo demás. Condúceme de lo irreal a lo real, condúceme de lo real a lo A real, lo real, de las tinieblas a la luz, de las de las tinieblas a la luz, a la luz. de la muerte a la inmortalidad. de la muerte de la inmortalidad. Paz, 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 paz. paz a todos. Todos Todos los seres. Muchísimas gracias a todos por venir, asistir, estar con nosotros, compartir todas estas bellas ideas e interesantísimas. Entonces están invitados para la próxima, que la va a conducir la hermana Ángela. A lo que le quiero decir que vamos a reunirnos por Zoom hasta que Alberto regrese, o sea que no vamos a tener presenciales todavía por el momento, así que Ángela, la reunión tuya va a ser Por Zoom. por Zoom. Por Zoom. Y Ángela, el texto de la eterna sabiduría, si Alberto no puede presentarla por Zoom, hay que ver tu copia. Si tú la tienes una copia y nos puedes mandar el PDF. Yo no sé si Elvira Yo no tengo nada de eso porque yo no lo estoy tienes. presa. No lo tiene. Entonces Habría que hablar con Alberto.